Y en más temas económicos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que durante la primera quincena de febrero los precios al consumidor crecieron 0.20%, cifra por debajo de lo esperado, con lo cual la inflación retrocedió de 5.58 a 5.45%. Y de acuerdo con el organismo, este comportamiento se debe a la disminución en el costo de algunos productos agropecuarios y a pesar del incremento en el precio de la gasolina, del huevo y del transporte aéreo. De esta forma, la inflación registra 3 quincenas a la baja y precisamente para analizar lo que podemos esperar en las próximas semanas, saludamos con mucho gusto al doctor Jaime Linares Zarco. Él es economista de la FES Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, bienvenido, buenas noches. Al contrario, es un placer estar con ustedes. Buenas noches. Gracias, doctor. Y bueno, pues platicar de este tema, se habla de 3 semanas que está a la baja, sin embargo todavía no se logra esta disminución, ¿no?, que estaríamos esperando. Sí, no se ha plasmado, digamos, en la canasta básica de las amas de casa, tomando en cuenta de que productos básicos como el huevo, como también el pollo, como también en este caso el jitomate, son productos que se han elevado demasiado, incluyendo el plátano también, que es un producto de primera necesidad. De nueva cuenta impulsados por los energéticos. Ahí tenemos el gas LP, que ha sido el de la vanguardia, también las gasolinas, que han incrementado en un porcentaje muy significativo, y sobre todo, como ya lo mencionaste también, el transporte aéreo, que ha venido también a influir sobre esta repercusión en el incremento de las tasas inflacionarias, ¿no? Doctor, díganos, se habla de una desaceleración, es decir, el crecimiento de la inflación fue menos de lo esperado, pero aún sigue creciendo la inflación. Sí. Tenemos inflación en la primera quincena de febrero. Sí, tan es así que, por ejemplo, si nosotros comparamos las cifras de enero con respecto a las cifras de enero que tenemos en otros años, tenemos en este caso que es la segunda en 9 años más elevada. Es decir, estamos hablando del año 2009, cuando por el efecto de la misma crisis económica internacional que se dio entre 2007 y 2009, México obviamente no se pudo ausentar de ello y tuvo repercusiones fuertes en la inflación. En aquella época estamos hablando de una inflación acumulada de 6.28. Y al cierre del mes de enero tuvimos una tasa de inflación del 5.55, es decir, es la segunda más elevada en 9 años. ¿Esto qué nos indica? Nos indica que a pesar de las noticias halagadoras que el INEGI acaba de dar, aún así estamos muy lejos. Hay que tomar en cuenta de que apenas estamos empezando el año para poder echar las campanas al vuelo. En realidad este es un año muy difícil, muy complejo. Se vienen en primer lugar las elecciones a mitad del año. Igualmente tenemos ahorita, como ustedes acaban de anunciar en el noticiero, toda la incertidumbre que genera la renegociación del Telecán. Y un tercer elemento que también está influyendo es justamente la política dura del Banxico, que ha venido elevando las tasas de interés, ha venido encareciendo el costo del dinero y con ello obviamente ha provocado que repercuta en una menor inversión de las empresas en el sector productivo. Entonces esto por supuesto es un cóctel que no augura buenas expectativas para este año, ¿no? Va a ser un año muy complejo en materia inflacionaria, en materia de crecimiento. Ya se han hecho ajustes en ambos casos y se habla de que también el PIB en este caso va a ser solamente el 2%, ¿no?, cuando ya se había pronosticado una tasa mayor. Tenemos todos estos factores en contra que parecen pintarnos el panorama muy negro, pero ¿cómo le hacemos en casa con los hogares mexicanos? ¿Cómo enfrentar todos estos factores que, bueno, no están dejando nada bueno en el bolsillo? Sí, por supuesto que es el golpe inmediato en el bolsillo, pues, de las amas de casa, el bolsillo de las familias de escasos recursos. Cada día se vuelve más complejo el poder dar sugerencias alternativas para poder, de algún modo, tratar de paliar esta crisis económica. Pero nunca está por demás recomendarle a las amas de casa el que hoy más que nunca es necesario que comparen precios, que no compren por impulso, que no compren pues a la primera oferta que vean, sino que traten de, en este caso, de considerar qué realmente necesitan. Y obviamente diversificar también sus compras, ¿no? No concentrar sus compras en una tienda de autoservicio únicamente, en un solo mercado. Quizás a lo mejor es conveniente regresar al tianguis, quizás es conveniente regresar, no sé, a las tiendas de la esquina para poder comparar precios con respecto a lo que nos dan las grandes cadenas de autoservicio. Doctor, no solo comparar precios, felicita, sino también ayudar al crecimiento local de las zonas a través de la tiendita, de la miscelánea, del negocio pequeño. Y díganos, esta desaceleración lo podemos tomar con cierto optimismo y podemos esperar que en los meses que siguen también haya desaceleración en la inflación. Esperemos que pueda haber un repunte
ajuste, pero todo va a depender de esos tres factores que ya mencionamos. En primer lugar, la renegociación del Telecán. ¿En qué términos se renegocia, no? Si es en términos benéficos para México, podríamos hablar de un repunte productivo. Pero si estamos hablando de situación adversa, en donde Trump pueda en un momento dado levantarse de la mesa y decir que ya no hay negociaciones, entonces sí podría repercutir, por supuesto, en la no inversión o la pospuesta en inversiones que ya se tenían programadas. Por otro lado, también repercutiría, por supuesto, en el tipo de cambio. El tipo de cambio se elevaría pues en varias unidades y esto también provocaría mayor inflación y, por supuesto, mayor incertidumbre en términos generales en el crecimiento económico del país, ¿no? Pues entonces tenemos que mantener de algún modo la expectativa positiva para ver qué es lo que pasa. El Banco de México, bueno, el banco ha señalado que a partir del 12 de abril podría hacer este anuncio un reajuste, ¿no?, a la tasa de interés, y ya entonces ahí estaríamos hablando de si podemos respirar un poco más tranquilo con la cartera en la mano. Sí, todo eso va a influir y por supuesto también va a influir las elecciones de mediados del año, ¿no? En cuanto a que ya el presidente ya electo pueda definir de manera muy precisa cuál va a ser su política económica a seguir y de esta manera pueda dar certidumbre. Ahorita el problema que hay es que no hay certidumbre. Hay demasiada incertidumbre, incluso recientemente el Banxico acaba de aplicar una encuesta en donde habla de que la principal preocupación de los empresarios, porque fue una encuesta dirigida a los empresarios, es la incertidumbre de cómo invertir, tomando en cuenta de que no saben bien a bien cuál va a ser la política económica que va a seguir el futuro presidente de la República. Pues doctor, estaremos pendientes para ver lo que sucede y mientras tanto cuidar los bolsillos. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, un placer estar aquí.